Pues darle las muchas gracias a nombre de Espía a Sandra Calvo por estar el día de hoy con nosotras. Yo voy a presentar al Espía rápidamente. El Espía es el Seminario Permanente de Investigación Artística. Estamos en Jalapa, Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y agradecemos mucho la presencia el día de hoy de Sandra. A quien vamos a presentar. Sandra nos compartió un texto que es el de Arquitectura sin Arquitectos, y el día de hoy va a hacer una presentación de este texto para terminar con un debate que vamos a tener sobre algunos de los puntos más importantes. Sandra Calvo es artista visual, estudió la maestría en Liberal Arts, Cine, Urbanismo, Antropología y Estudios Postcoloniales en The New School of Social Research en Nueva York, Estados Unidos, y la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en el área de Sociología, Filosofía e Historia en la Universidad de La Habana, Cuba. Sus proyectos están ideados para comunidades y para espacios específicos. Se caracterizan por la participación y por conjuntar soluciones híbridas a partir de diferentes saberes: documental expandido, cine, arquitectura, instalación, etnografía, arqueología, fotografía y narrativa transmedia. En su obra hay una reflexión política y estética sobre las problemáticas de vivienda, migración, informalidad, autoconstrucción, apropiación del espacio, desalojo, despojo del territorio y autoorganización como forma de resistencia. Representó a México en la 12ª Bienal de La Habana y obtuvo el reconocimiento a la mejor obra de la Bienal con el proyecto Trópico en Tópico, multiplicación del paisaje interior. Ha realizado residencias e investigación artística en China, India, Estados Unidos, Colombia y Cuba. Su trabajo ha sido exhibido en bienales, museos, instituciones y espacios independientes alrededor del mundo. Fue seleccionada para representar a México en el Pabellón de México en la 17ª Bienal de Venecia de Arquitectura 2021. Pues estamos súper contentas en el Espía el día de hoy de tener la presencia de Sandra, porque exactamente esto es lo que discutimos, debatimos y estamos interesadas todo el rato en el Espía, que es cómo es esto de combinar la parte de investigación, pero con la parte de hacer arte, ¿no? De pensar el arte. Creo que Sandra nos puede dar muchas luces al respecto, nos puede dar muchos buscapiés para poder cuestionar, para poder debatir. Entonces le agradezco infinitamente que esté aquí el día de hoy con nosotras, y vamos a dar paso a darle la palabra a ella para que nos haga una presentación, y a continuación haremos el debate. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias, Natalia, gracias al Espía por estar aquí presentes bueno, voy a presentar un proyecto que es un proyecto que empezó en 2011 y que de cierta forma culmina ahora en 2021 con la publicación de un libro. Y voy a intentar hacer como una descripción, quizás intentaré ser breve, ¿no?, sobre las distintas fases de este proyecto, y luego voy a pasar por 3 como rutas críticas que el proyecto ha atravesado, y que a partir de ellas me gustaría como que se desprendiera una suerte de diálogo, debate entre nosotros. Bueno, el proyecto Arquitectura sin Arquitectos justamente retoma el título de este mítico libro del arquitecto Bernard Rudowski. Su libro se titula Arquitectura sin Arquitectos, una breve introducción a la arquitectura del non pedigree. Lo escribe en 1964 y su idea es como invitar, es una invitación a considerar como las virtudes, tanto estéticas como funcionales de esta arquitectura vernácula que había sido estereotipada y vista con desdén por una arquitectura con A mayúscula, por una arquitectura moderna. Entonces el proyecto se inspira en este título y retoma ese espíritu libertario de Rudowski, pero en lugar de dirigir la mirada a la arquitectura vernácula rural, lo que hace es llevarlo a la vivienda de autoconstrucción, en el ámbito urbano, en la periferia de las grandes ciudades latinoamericanas. Este es un proyecto colaborativo de sitio específico, que es una práctica artística y a la vez es una práctica política también, que lo que intenta hacer es, lo que hace es deconstruir la noción de casa
que normalmente pues tenemos un concepto de ella como una estructura de concreto que es dura y sólida, a lo que realmente es, que es un concepto frágil, en flujo y inestable, pero de una enorme plasticidad. Y justo Arquitectura sin Arquitectos hace un homenaje a este tipo de arquitectura que se alza principalmente en las periferias de estas grandes urbes y que se alza no como a la manera de un poco como lo hacía Rudowski, de hazlo por ti mismo, sino más bien como una práctica de resistencia, ¿no? Como decía, esta es una investigación que se desarrolla a partir del 2011 hasta el 2014, donde en esos años viví de forma intermitente con una familia en el barrio de Villa Gloria, que es un barrio que se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, que está al sur de Bogotá, Colombia. Villa Gloria es una zona periférica que al igual que muchísimas periferias de megaurbes del sur global, eh, Chongqing, Mumbai, México, San Paulo, pues siempre son como testigos de este brutal crecimiento que ha habido del flujo humano, de la vida rural a la vida urbana, ¿no? Y normalmente son periferias, son franjas de tierra que crecen de forma irregular e informe, donde sus predios pues tienen dueños legítimos, pero normalmente sin escrituras. Son terrenos considerados baldíos que han sido abandonados por muchísimo tiempo por el Estado y solamente una vez que adquieren plusvalía, pues se les arrebata a estos moradores que viven de manera ilegal, para en realidad abrir camino a proyectos de desarrollo urbano o incluso de erosión y saqueo del paisaje y dárselos a otros que no tienen el apelativo de ilegales, ¿no? De forma específica, Villa Gloria es una de estas zonas periféricas que es una zona de extracción de minerales. Le dicen la roca porque está sobre una roca que tiene pues mucha riqueza minera, que va pues desde el cemento hasta la arena, la gravilla, las canteras. De hecho, cuando los habitantes de Villa Gloria llegaron a estos lugares, pues lo que encontraron más bien fueron como lomas, potreros, vías destapadas, y les tocó básicamente llegar a estos territorios inexplorados y abandonados, ¿no? En muchas ocasiones, y convertirlos en barrios, creando una infraestructura, servicios y equipamiento, y convirtiéndolos en urbanizaciones que crecían paralelas a la ciudad a la que se anexaban, como Bogotá, ¿no? Los habitantes de Villa Gloria son migrantes, son personas que fueron desplazadas del campo por el conflicto armado en Colombia, son trabajadores injustamente llamados informales, son comerciantes, carpinteros, plomeros, y casi todos están desprovistos de garantías legales y pues viven al día, ¿no? O sea, no tienen contratos, mucho menos prestaciones. eh, no tienen por lo tanto una capacidad ni de ahorro ni de conseguir créditos, ¿no? Y muchos ni siquiera son ciudadanos muchas veces invisibles, porque algunos no poseen ni siquiera un acta de nacimiento o una identificación. Son ciudadanos que son muy necesarios para la ciudad formal, ¿no? Que se desplazan normalmente de 4 a 5 horas al día en transporte público y gastan hasta un tercio de su sueldo en este viaje, ¿no? En este transporte. Para ellos, pues la posibilidad de escriturar un pedazo de tierra es casi imposible, es muy poco viable, porque pues los permisos para la construcción no existen, y la corrupción y la extorsión por parte de los funcionarios, pero también por parte de líderes barriales, están presentes en cada uno de los momentos de la construcción de la vivienda. Entonces, pues la periferia es un lugar donde se vive de alguna manera al margen de las reglas, y pues sí, por un lado hay una como, o sea, los habitantes experimentan este miedo y esta zozobra como permanente de ser
tienen un temor de ser expulsados de sus propias casas, pero paradójicamente también aquí es donde surge una economía vital, autogestiva y un alto nivel de autoaprendizaje, ¿no? Este proyecto justamente le interesa como insertarse en estas franjas, en estas franjas periféricas que son como a la vez lo que decían, son estructuras orgánicas y vitales, pero también son estructuras frágiles, en tensión y pues susceptible a cualquier tipo de vaivén, ¿no? Son territorios pues sí, que son atravesados por vacíos legales y que plantean siempre desde el inicio, desde su origen hasta su devenir, siempre plantean una serie de dificultades y plantean las siguientes preguntas que yo me he hecho, ¿no? Y que es, ¿cómo es posible, por ejemplo, legitimar en estas tierras el reclamo de un pedazo de suelo cuando no hay escrituras, ¿no? ¿A quién pertenecen estas tierras cuando han pasado de mano en mano a lo largo del tiempo por varias personas, ¿no? ¿Quién puede construir en estas tierras? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿No? ¿Qué método debe de utilizar? ¿No? ¿Quién es despojado? ¿Quién despoja? ¿Quién es dueño? ¿Quién es invasor? Estas preguntas pues sí, surgen siempre en son recurrentes en estos espacios del sur global, ¿no? Y me hicieron llegar como a la premisa que para mí atraviesa este proyecto y que es la que estamos viendo aquí, que es justo la de habito, mientras construyo, mientras planeo, mientras resisto, mientras me desalojan. Esta premisa es un lema, es la piedra angular del trabajo, porque creo que sintetiza bien este estado de crisis permanente y esta incertidumbre en la que se vive en estos contextos, porque pues a diferencia como de la vivienda formal que normalmente cumple este programa de linealidad y predictibilidad, ¿no? O sea, aquí no, o sea, en la vivienda formal, pues normalmente la vivienda se torna mercancía, ¿no? Y se construye y después se habita, o sea, hay como una linealidad, ¿no? Primero planeo, luego construyo, luego habito. Y en una vivienda autoconstruida las etapas del ciclo son simultáneas, porque estamos hablando de vivir en una vivienda a la intemperie de alguna manera, ¿no? En una arquitectura abierta, en una arquitectura en flujo, que además es quizás la única forma para estos ciudadanos de hacerse de un refugio, perdóname, al haber sido de alguna manera expulsados del mercado formal de la vivienda, ¿no? Los autoconstructores de arquitectura sin arquitectos, para mí podrían considerarse como los alarifes, que son los constructores árabes justamente del siglo XII, que se quedaron en la península ibérica y que no fueron, a los que se les permitió quedarse, esta población musulmana que pudo permanecer cuando después de la cristianización, y a los que se les llamó como los alarifes, donde eran arquitectos a los que se les permitía quedarse en un territorio ajeno, ¿no? Y yo los veo un poco así, ¿no? Como estos autoconstructores que viven en esta periferia, que son pioneros, ¿no? De estas nuevas conformaciones, conglomeraciones, ¿no? Perdóname, conformaciones urbanas. Por lo general, pues son precisamente los alarifes, los autoconstructores, quien crean toda su infraestructura urbana, ¿no? Su inmobiliario, pavimentan las aceras, instalan su alumbrado público, ¿no? Y construyen estas casas que comparten una planeación que casi siempre es básica y es mínima, ¿no? Son casas hechas de concreto, de piedras, de ladrillos, de vidrios, de plásticos,
pues, de trozos de cartón, de materiales que se tienen a la mano, ¿no? Son casas que están en continua transformación, que nunca se le puede definir como una casa terminada, siempre está como a medio construir, está en un estado de, o sea, puede estar en un estado de obra negra permanente, pero también de apuntalamiento, pero también en una especie de abandono, ¿no? Entonces es difícil de definir como una construcción terminada y cerrada, ¿no? Por eso siempre también es muy vital en cierto sentido. Se amplía, luego se subdivide y luego se vuelve a subdividir y luego se vuelve a ampliar, ¿no? Y, y, y no solo es vital por estas razones, sino también porque es la autoconstrucción es una forma de autoorganización. O sea, en la autoconstrucción como que el espíritu de la casa jamás se le va a delegar a un especialista y desde el inicio hasta el final siempre le va a pertenecer al habitante intervenir en el diseño, ¿no? Por eso la vivienda autoconstruida es una estructura fluida, como digo en el libro, es dinámica, es activa, es dúctil, es frágil, es cruda y es modular, ¿no? Aquí se nota la habilidad, justamente esta inteligencia empírica de los habitantes para poder como reciclar, ampliar y también como reparar como todo ese universo objetual que normalmente se identifica como el desecho, ¿no? Esa capacidad para rehabilitar o sea, estructuras y espacios considerados desahuciados, ¿no? Em, Existe como una libertad en la autoconstrucción para poder definir la estética también de una casa y solamente en la autoconstrucción existe una verdadera afectación profunda de la libertad de lo que podría devenir una casa, ¿no? O sea, los moradores de una casa formal jamás se podrían permitir, más allá de las restricciones económicas espaciales, lo que un autoconstructor puede hacer, ¿no? Ah, en este sentido, pues la autoconstrucción es una práctica como distópica, ¿no? Porque sí es un ejercicio vital que posee como reglas particulares y que ese caos aparente de estas construcciones pues simplemente es otro orden que se adapta a soluciones y circunstancias que no son, que no podrían como resolverse bajo estructuras más rígidas, ¿no? Em, la autoconstrucción también es una suerte de anarquitectura, porque el proyecto, por ejemplo, de Arquitectura sin Arquitectos, pues eh, remite a la realidad como de un crecimiento urbano que no está regulado, que no está sometido a los parámetros como de la planificación municipal, ¿no? O regional, ¿no? Sino más bien tiene un carácter otra vez autogestivo y de supervivencia. Entonces, y además cuestiona la arquitectura como algo cerrado, como algo tradicional, como algo terminado, o esa arquitectura nuevamente, como lo venía diciendo Rudolfsky desde el inicio, con A mayúscula, ¿no? La autoconstrucción también es un homenaje a la manufactura no industrializada, ¿no? De ese carácter informal y marcado por el autoaprendizaje, que contesta esa visión modernista de la ciudad planificada, ¿no? Y además porque lo hace también sabiendo que se construye bajo la idea de patrimonio, ¿no? No como otra vez como mercancía que se compra y se vende, sino como un lugar donde el habitante se protege de esta economía otra vez a la intemperie, ¿no? Y donde gradualmente puede consolidar un patrimonio familiar. Y yo creo que también podría considerarse la autoconstrucción como o sea, podría catalogarse dentro de una estética más, ¿no? O sea, que patrimonial, en la que nunca se le ha considerado, porque pues básicamente el 60% de nuestras ciudades están autoconstruidas, bueno, según las estadísticas, ¿no? Otra particularidad que observas en la autoconstrucción, arquitecturas en arquitectos, es ASA,
es que la autoconstrucción es una pertenencia compartida. Para poder hacer una casa se necesita de un colectivo, para poder defender una casa, resistir al desalojo, también se necesita del colectivo, ¿no? Y es lo que James Scott llama como the weapons of the weak, que son las armas de los débiles, que siempre funcionan desde su creación hasta su destino como algo que solamente se puede defender a partir de la colectividad, ¿no? Entonces, aquí está otra de las particularidades de la autoconstrucción. Es una huida también es una válvula de escape a la economía hegemónica, ¿no? A través de una propuesta de una casa autogestionada de supervivencia, ¿cierto? Pero que nos sirve justamente a contestar esta visión donde, o sea, es lo que puede albergar a millones de personas que están expulsadas, ¿no? Del modelo neoliberal, ¿no? Una de las partes fundacionales del proceso de la autoconstrucción en estos barrios justamente es la fase que se le conoce como la de echar la losa, ¿no? Que es el elemento clave de la autoconstrucción, ¿no? Es como el momento como fundacional, que es lo que le da como el carácter de permanencia o de asentamiento fijo a la vivienda, porque pues la gente vive durante muchísimo tiempo con un techo de lámina, por pues, donde se cuela el frío, por donde el ruido de la lluvia, hay goteras, hay todo tipo de inclemencias. Entonces, el momento justamente de poder echar la losa, de poder construir esta estructura de concreto es fundamental. Yo pude justamente encontrarme con la familia Gil Moreno Puente Belandia en estos momentos en donde ellos deseaban construir, ampliar su casa y poder retirar esas láminas que habían servido de techo temporal para poder construir esta losa de concreto, ¿no? Y esta losa de concreto pues no es cualquier cosa, es también, es una estructura como de productiva, es una estructura participativa, porque para poder construir la losa de concreto, pues tiene que haber una acción colectiva donde intervienen no solo los familiares, sino los amigos y los vecinos, ¿no? Hay una serie de trabajos físicos como cargar materiales, hacer la mezcla de concreto, nivelar el terreno, hay quienes prestan pues la herramienta comunitaria, hay quienes preparan los alimentos y es una gran estructura justamente participativa, ¿no? Y una vez que ellos terminan de construir esta losa de concreto, pues está este como momento que yo creo que hemos observado varios, ¿no? Que es el momento del festejo, ¿no? Que aquí muy despectivamente cuando vemos este tipo de festejos, siempre decimos que esta gente echa la casa por la ventana, ¿no? Y es como, es terrible porque en realidad es el momento, ¿no? Es el momento de la celebración donde finalmente hace posible este carácter como fijo de la vivienda, ¿no? Y es una gran celebración que, por ejemplo, nosotros tuvimos ahí se preparó el sancocho, que es como un caldo de tubérculos, de verduras, donde pues vino la familia incluso de otros lugares, ¿no? Es un gran, gran momento, ¿no? Y no solo porque le da este carácter de estabilidad a la vivienda, sino porque también sirve como base para proyectar lo que serán los futuros espacios. En realidad, el valor del techo, el valor de la tierra no lo tiene el suelo o el metro cuadrado de tierra, sino lo tiene el techo, ¿no? Eso que siempre concebimos como la disputa del metro cuadrado está en el techo, está en esa parte que le da certidumbre a la vivienda, ¿no? Y es común, también es algo que hemos visto, ver que a este techo se le construyen pues estos esqueletos de varilla en cada esquina que sostienen pues las columnas de una futura casa, ¿no?
y es creo que el monumento menor más repetido en el paisaje latinoamericano, ¿no? Muchas veces pues se oxidan y se desdoblan y son parte ahí del paisaje, pero y sostienen pues techos de aire, pero otras veces pues sirven justamente para señalar esta idea de posibilidad de ampliación de una casa futura, ¿no? De proyección. Em, fue en este momento llegado el momento de echar la loza en el que pues ya el lazo afectivo con la familia había crecido y yo pude registrar como los detalles que hacen de la vivienda y que lo vuelven un personaje, ¿no? Como estas pude observar la casa habitada, la casa construida, ¿no? Que hacer registros cinematográficos con ellos, ¿no? Sobre pues distintos momentos, ¿no? Como bañarse con agua a 5 grados, la casi nula entrada de luz natural, eh, el suelo frío, María que tarda 40 minutos para prender una estufa, la manera en la que jalan luz y una serie de cosas para entender justamente la dinámica de una, de una casa autoconstruida, ¿no? La casa como un personaje, ¿no? Y aquí es donde básicamente llega todo un retrato que hago desde que los conozco hasta esta fase de la losa de concreto, como este retrato que podríamos llamarle el retrato antropológico, que es una primera fase del proyecto, ¿no? Para saltar posteriormente a una segunda que le he llamado como el giro poético, ¿no? Es un salto, es cuando cambia el proyecto de ser una, una experiencia, perdóname, sí de convivencia, sí de afectación, pero en donde se puede insertar como un elemento crítico para que tenga otro devenir el proyecto, ¿no? Y justo sucede cuando terminan de hacer la losa, porque ahí nace la necesidad de en los integrantes de la familia de construir espacios futuros. Y empiezan a debatir entre ellos de cómo podrían ser, cómo podrían ellos visualizar estos futuros espacios, ¿no? Y cuando dialogaban, precisamente veían las dificultades que se les iban a presentar y observé como todo tipo de dispositivos que utilizaban para poder entender cómo serían como proyectados estos futuros espacios, desde trazar con una tiza en el piso los espacios hasta montar como, por ejemplo, vemos aquí una mesa de negociación con simples tablones de madera, de ladrillo, de cubetas, que la familia disponía para discutir la construcción de este segundo piso, ¿no? Y ahí me recuerda que, bueno, que o sea, tanto la disposición como los materiales de la mesa, pues me remitieron a lo que es Bruno Latour llama justamente el acto político, que son como los materiales y el lugar que se eligen en la mesa, por ejemplo, en este caso, no determinan, pero sí condicionan una serie de toma de decisiones. Y por lo tanto, ahí es donde me doy cuenta que me nace la necesidad de hacer como una propuesta, ¿no? Es decir, bueno, podemos idear un método para justamente discutir de una manera más amplia la decisión de estos futuros espacios, ¿no? Y ahí es donde propongo un juego de proyección que acabó siendo un juego imaginativo, crítico y reflexivo, ¿no? Que fue un proceso de participación larguísimo, ¿no? Y que acabé llamando como una forma de praxis creativa, ¿no? Esta inspiración de hacer la casa de hilos nace, nace ahí in situ, del momento cuando ellos estaban nivelando el terreno, pues utilizaban este sistema de tiralíneas, de plomadas. Todos estos sistemas constructivos de líneas me hicieron pensar que era posible alzar quizás con eso una casa, ¿no? Como un plano a escala 1:1, como una especie de AutoCAD en vivo,
donde la familia pudiera recorrer los espacios, ¿no? A escala real, ¿no? Vanos que serían puertas o ventanas, muros de ladrillos, una escalera de caracol, ¿no? Pero era importante también señalar estas discusiones que ellos estaban teniendo, este debate, ¿no? Y ahí que se ideó la idea se ideó la posibilidad de decir, bueno, vamos, ¿cómo vamos a distinguir estos diálogos, estos consensos y estos disensos? ¿No? Justo se decidió que con hilo negro se iban a trazar todos los espacios consensuados y en hilo rojo todos los espacios en disenso, ¿no? Como un código binario que posteriormente luego contradecimos, que ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Pero fue interesante porque al alzar esta casa de hilos, lo que representaba era finalmente un tercer espacio, que es un espacio ficcional, es un espacio donde yo me encuentro con la familia, ¿no? En un terreno donde ya no es ni mío ni de ellos, y es un lugar donde pudieron emerger y se pudieron, pues estos lenguajes más ocultos que normalmente en nuestros terrenos no podríamos visualizar, ¿no? En cambio aquí como que hay una especie de tercer espacio donde hay una especie de tiempo suspendido, ¿no? Que, que, mm, que nos representa de manera distinta, ¿no? Y se vuelve como una imagen más compleja, un juego más complejo. Y es lo que Kester llama como reinventar justo el proceso de planeación urbana como un juego imaginativo, ¿no? Porque justamente es eso, o sea, a pesar de que se recreó el espacio tal cual como ellos querían, que podían, qué tipos de espacios se podían trazar, cuáles no, qué materiales se podían usar, si quería vivir la sobrina al lado del primo, ¿no? También marcaba un proceso transaccional, o sea, eh, que eran, o sea, en tanto se presenta como, eran como tomas de decisiones y procesos de significación para el grupo participante, para todos, incluyéndome a mí que no iba a vivir en esa casa, ¿no? Y además, pues cada cosa que hacíamos, el trazo de ladrillos, de las ventanas, pues respondían también a un conocimiento intuitivo, ¿no? A una inteligencia empírica, ¿no? Esta casa de hilos, que es el giro poético, lo dividí como en distintos momentos, que no son consecutivos, pero que es importante ver qué distintos momentos o qué distintos significados más bien tiene este, esta casa, ¿no? Y el primero es, el primer momento le llamé el momento de la sublimación, que es cuando se conjunta tanto ambas estructuras, la estructura de concreto que es dura, ¿no? Que es física, con una estructura más etérea, proyectiva, y es como una especie de quimera, porque el- el dibujo que hicimos, o sea, la escultura es un cruce entre dibujo, escultura y arquitectura, ¿no? Es una escultura en negativo, sin peso, que vibra, que a la vez que es concreta es intangible, que a la vez que es poética es utilitaria, ¿no? En donde lo que podemos observar es que la construcción pasa de ese estado físico a ese estado etéreo, ¿no? Em, en cierto sentido, como se pasa de las habilidades físicas que se tenían como la de achar la losa, ¿no? Que son de mezclar, de construir, de cargar, de levantar, de soldar, de aplanar el concreto, a la habilidad proyectiva, que son más a las suaves, ¿no? A las blandas, que son la de hilvanar, tejer, tensar el hilo, coser, ¿no? Y en ese sentido, pues es una escultura que está a medio camino justamente entre lo real y lo imaginario, ¿no? Y ese es el primer momento, el momento de la sublimación, ¿no? Como yo veo la casa de hilos, ¿no?
Y el segundo momento es un homenaje a la Metis, ¿no? A la Metis es finalmente la casa autoconstruida, la autoconstrucción es un saber local. Y lo que hace la escultura de hilos es un homenaje a esta Metis y a este saber local. Metis entendido como este conocimiento empírico, ¿no? Como esta sabiduría, como vemos aquí, adquirida a través de la experiencia y la intuición, que es un pensamiento profundo que tiene que ver más con la inteligencia práctica, en oposición a la técnica, que es el conocimiento estandarizado, sistematizado, racionalizado, ¿no? Y justamente pues en la METI se da forma a objetos, ¿no? Y a espacios mediante o por medio, perdón, como de una suerte de ingeniería inversa, o una ingeniería popular, ¿no? Que mediante adoquismos se atiende como problemas que jamás podrían resolverse a través de rutinas rígidas y preestablecidas, ¿no? Y en este sentido también, pues la METI se mantiene siempre en una apertura, ¿no? En un estado otra vez de inicio, de apuntalamiento, de abandono, ¿no? Es algo que la escultura este es un homenaje a la Metis porque la casa de hilos está entre la escultura y la herramienta, ¿no? Y está levantada paso a paso de manera empírica, instintiva, cómo se levanta una casa. Por eso es una metáfora al saber local, al saber tácito, ¿no? Ninguno de nosotros jamás había construido una casa de hilos, ¿no? Y tampoco de la misma manera que se improvisa y que se va construyendo con su casa, también se va construyendo de la misma manera la casa de hilos. El tercer momento es el que llamamos el parlamento de líneas, ¿no? Que es cuando la casa no es una casa real, solamente donde se van a ver los espacios físicos y esas divisiones, sino se convierte en un dispositivo de negociación. Es un espacio de negociación, es un ágora, es una especie de asamblea donde se discuten estos acuerdos y desacuerdos, ¿no? que, que, mm, que van más allá solamente de decir, bueno, cómo se pueden o no construir espacios, sino que cuestionan cosas muchísimo más amplias, ¿no? Como qué es mío, qué es tuyo, qué es público, qué es privado, qué es legal, qué es ilegal, ¿no? Y también como que cuestionan la relación absurda de este código binario en el que siempre queremos como definir las cosas. Entonces el Parlamento de líneas es como un espacio de significación, es un ámbito de acción y de interacción entre los que estamos ahí, y es un lugar de proyección de deseo, donde se expresan como posturas también antagónicas, ¿no? Y el cuarto momento es el momento de la leyenda local, ¿no? Como este gran esfuerzo que se hace para hacer la casa, este eh, pues sí, gran trabajo que se hizo para hacer la casa, para que luego pues acabe aparentemente en este absurdo de estar construyendo algo que al final va a desaparecer, que se lo va a llevar el viento, que se va a desvanecer, ¿no? Es como un gran gesto poético así lanzado al aire, ¿no? Y que al final acabará como acabará la casa demolida, ¿no? Y esto es como a esto se le llama como le llamé la leyenda local, ¿no? Todas estas fases del giro poético, que es la sublimación, el homenaje a la Metis, el parlamento de líneas y la leyenda local, eh, eh, pues fueron como procesos de investigación que se dieron, que nacieron in situ y que en realidad nacieron y se conjugaron junto con los habitantes, ¿no? Que
conjuntamente pensamos en lo que era el significado de esta casa de hilos. Sí, luego hay una reflexión siempre posterior desde el escritorio, ¿no? Y desde varias lecturas en donde uno también va entendiendo lo que hace en el locus, ¿no? En el locus de conflicto, ¿no? Pero sí, para mí es muy importante decir que todos estos significados surgieron ahí con la familia, con la comunidad, con el grupo de vecinos, ¿no? Y bueno, todo este ejercicio que he intentado un poco resumir, ¿no? Em, había que pensar en algún momento como artista, ¿no? Si llevar este ejercicio o no al museo, si este tipo de prácticas deben de tener un espacio en el cubo blanco, y si sí, cómo trasladar esa casa de hilos, ¿no? Del locus de conflicto a un espacio pues más anestesiado, ¿no? Como lo es el espacio museográfico. Y, y bueno, este es un cuestionamiento que yo creo que se hacen todos los artistas, sobre todo de prácticas participativas, ¿no? En qué sentido y cómo hacerlo, ¿no? Y yo creí que justamente la importancia era de pasar justamente de que esta microhistoria pasara como a una macrohistoria, ¿no? Que pudiera ser contada esa memoria, que pudiera ser contada esa microhistoria, pero había que hacerla entender en sus ciclos de la autoconstrucción, ¿no? En esa manera como fragmentaria, ¿no? La casa construida, la casa proyectada, la casa planeada, a través de una metodología que es el documental expandido, ¿no? En donde ahora platicaré de qué es esto. Entonces, primero, ¿cómo llevamos esta casa? Lo primero que pensé es que no podía llevar la casa tal cual, no era como un ejercicio nada más de copy-paste, ¿no? Sino, primero había que invitar a los familiares que habían construido la casa a construir conmigo este espacio en el museo, ¿no? Al menos algunos de los integrantes, ¿no? Y así fue. Y luego pensar qué es lo que se va realmente a llevar al espacio como museográfico, ¿no? Y haciendo como un homenaje a esa otra casa que tampoco nunca se construyó o no del todo, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo en estos diálogos es que justo cuando estábamos en el proceso de poner la losa, yo le propuse a la familia renovar las paredes de ladrillo para poder construir sobre como cimientos más estables, ¿no? Y ellos se negaron porque algunos de los ladrillos habían sido fabricados por la abuela y habían sido hechos en un horno casero mediante una técnica que pues ya no se usa actualmente. Entonces, para la familia, pues esto era como este gesto era de gran valor, no solo sentimental, sino utilitario, porque creían que esas piezas de ladrillo eran una prueba como fehaciente del tiempo que ellos llevaban en el terreno, ¿no? Que le pertenecía desde hace muchos años. Era como una evidencia arqueológica de su derecho a recibir y a construir en esos espacios. Y esa parte se reconstruye en el espacio museográfico. Entonces, para justamente poder mostrar eso o sea, ya no se muestra solo la proyección que hubo en Ciudad Bolívar, sino se muestra algo como un ser mítico que está entre lo real y lo imaginario, ¿no? Entonces, eso es lo que, este es el documental expandido ahí, esa es la casa de hilos en el espacio museográfico, es como un centauro, ¿no? De alguna forma, llevarlo al museo permite que se proyecte como ese acto quimérico, que además, varios años después, y ahora lo voy a contar, pues será demolido, ¿no? Entonces es un homenaje a esta proyección, pero también a estos espacios que tienen una microhistoria, ¿no? Y era necesario mostrar esta casa de hilos acompañada de su historia, de dónde está situada, cuál es el enclave, cuál es la historia de esta casa que estamos viendo, ¿no? Y necesitaba llevarlo justo a través de esta narrativa fragmentaria, ¿no?
Y lo que hice es hacer una serie de microcines de cine arquitectura, ¿no? En donde la arquitectura se convierte como en el soporte mismo de la imagen en movimiento, ¿no? Son soportes hechos con los materiales del mundo de la autoconstrucción y remiten a las memorias y a la historia de estos sitios, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, una pantalla simula la losa sobre el piso, y esta losa está compuesta, está compactada, no está mojada, de grava, de cemento y de arena. Ahí se proyectan una fase de la casa construida justamente, y el espectador puede transitar por esta pantalla y poco a poco levanta el polvo de esta pantalla que va perdiendo a medida que cada vez más personas caminan alrededor de este dispositivo, pues se va perdiendo la forma, ¿no? En cierto sentido, pues se lleva como el polvo, se la lleva en las suelas de sus zapatos, ¿no? Y estos dispositivos que están ahí, que están compuestos, que están hechos de lámina, de trozos de concreto, ¿no? Es donde se proyectan las distintas fases de la casa, ¿no? Y la imagen nunca se puede lograr ver nítidamente, siempre se desvanece, como, siempre como que se desvanece progresivamente, en algunas ocasiones parece flotar, se multiplica como un caleidoscopio, un poco como se multiplica incluso este paisaje periférico informe, ¿no? Y, y parecería como que la imagen se resistiera a ser mostrada, ¿no? Como que no quiere verse, ¿no? Se desdobla, se fragmenta, haciendo un poco una analogía a este paisaje fragmentario de la periferia, ¿no? Y aquí podemos ver como el filme que tiene una duración larguísima, ¿no? Y sí tiene un proceso de edición, pero, los momentos y los gestos que podemos observar duran muchísimo tiempo, porque también para mí era muy importante mostrar como ese tiempo político que está emparentado con varios artistas videoartistas que admiro, ¿no? Como esta es la necesidad de mostrar como ese tiempo que pues normalmente no vemos, ¿no? Como lo que tarda María justamente en prender una estufa, como ese tiempo que también está invisibilizado y que se niega muchas veces a través de la edición. Entonces, cuando tú transitabas por este cine participativo que no es pasivo, que invita a la interacción del visitante, ¿no? Justamente podías ver cómo este binomio imagen-tiempo se presentaba en este espacio expandido, ¿no? En donde cuando regresabas, pues seguían ahí en esa misma acción de poner la losa, ¿no? Era importante como incluso generar este cine que yo siempre le he llamado cine para valientes, ¿no? Y sí, embellecerte y aburrirte también con él, ¿no? Con estos gestos repetitivos y de la vida, de la cotidianidad, ¿no? Propias de estos enclaves, ¿no? Muchos años después, hacia el 2018, ¿no? Una vez que ya estaba como expuesto este proyecto y todo, pues viene una parte brutal porque viene el desalojo, ¿no? Viene la amenaza eh, a estas familias de ser expulsadas, ¿no? Empieza la fase donde pues se quiere construir un megaproyecto en Ciudad Bolívar, y obviamente pues las personas que habitan estos espacios no están incluidas en este megaproyecto, ¿no? Y viene la etapa pues del desalojo, del desplazamiento, en donde pues para muchos no existe la posibilidad de salvaguardar el patrimonio, ¿no? Ni recibir ni siquiera una indemnización, o en todo caso una indemnización indigna, ¿no? Porque la capacidad que se tiene para negociar en estos lugares pues es mínima, ¿no? Em, justo 4 años después, pues estas familias ven obligadas a abandonar sus espacios
Y, y muchas veces justamente no solo incluso a destruirlos ellos mismos, porque Ciudad Bolívar y Villa Gloria en específico está en un promontorio que es con un declive bastante pronunciado y, y eh, perdóname, ¿cómo se llama? No llegan las máquinas con sus brazos en su totalidad a destruir estas paredes y las losas. Entonces, hay una estructura de vigilancia, pues eso fue algo brutal, ¿no? Donde se vigila al propio morador que pasó una vida construyendo su casa a destruirla a pico y pala, ¿no? Y lo que tenemos es un conglomerado de escombros que al final pues se vuelven parte del paisaje, ¿no? Y parte pues de la memoria, ¿no? Y testimonios que son testimonios de la historia del barrio, ¿no? En el Inter, justo no sé si ahora, si ven justo esta imagen es donde es azul, porque de 2014 más o menos a 2018, pues como muchos barrios periféricos, pues primero van un montón de partidos políticos y te pintan las casas, ¿no? O como acá Cemex, ¿no? Que en esta cosa para embellecer tu lugar te pinta las casas y aquí pasó exactamente lo mismo y lo que tenemos es justamente estas casas con estos eh, pantones que se escogen para estos lugares, ¿no? Y que el color y los escombros pues son parte de hoy en día del paisaje de Villa Gloria, ¿no? Aún hay personas resistiendo, pero bueno, quería hablar de esta parte que sucede, porque pues que tampoco es que sea, obviamente esta historia no tiene ni un final feliz, pero tampoco tiene un final, porque al final estas familias vuelven a ocupar otro espacio y vuelven a construir, ¿no? Otro asentamiento urbano y aquí de alguna manera se regresa a ese lema inicial, ¿no? A ese ritornello de habito mientras construyo, mientras planeo, mientras resisto, mientras me desalojan. Y esta es un poco la historia de arquitectura sin arquitectos, ¿no? Voy a brevemente a traer como, o sea, me gustaría como plantear tres ejes, ¿no? Chiquitos, ¿no? Que surgen justamente de esta investigación artística, ¿no? Y, el primero se llama el, el- el encuentro con el otro, ¿no? Que es algo que siempre me he planteado en esta práctica colaborativa, ¿no? Y que, bueno, el encuentro con el otro siempre ha sido una incógnita, ¿no? Es una incógnita milenaria y que podría calificarse incluso de eterna, ¿no? Eh, y siempre atravesada por quién es ese otro, ¿no? Cómo empezará pues mi relación con ese otro, cómo transcurrirá y esa relación y cómo acabará, ¿no? Y Levinas le llama de acontecimiento a ese encuentro con el otro, con esa otredad, ¿no? En donde de forma resumida dice que siempre se abren tres posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es como abalanzarte hacia ese otro y decir, ese otro es un enemigo, pues le declaro la guerra, hay un ataque frontal e incluso hay una necesidad de conquista, ¿no? Y la segunda es o pasar de largo o decir, bueno, yo me separo del otro y viene el amurallamiento, ¿no? Es como crear el apartheid, ¿no? Está como doctrina de odio y de desprecio, ¿no? Y repugnancia, donde, bueno, viene la segregación justamente, ¿no? Espacial y de diferenciación con el otro, pero de negación, no de diferenciación. Y la tercera es la posibilidad de que en el otro, como lo creían los griegos, pues de alguna manera siempre puede estar encarnado un dios, ¿no? Y no un enemigo, ¿no? Y más bien entablar como el diálogo, ¿no?
y la interacción con esa otredad, ¿no? Y bueno, yo desde el arte me he posicionado personalmente, he tomado esta tercera opción a partir como de crear justamente, he visto cómo el arte me ayuda a llegar a este encuentro de diálogo y de interacción, ¿no? Y a partir justamente del encuentro con esa otra edad, pero desde una visión dialógica, pero también disruptiva, ¿no? Como el arte como ese mecanismo de interacción para irrumpir y acercarse a la otra edad, ¿no? Y bueno, es realmente cuando sucede es un momento, hoy en día, como lo era hace miles de años, sigue siendo un momento trascendental porque es un encuentro con lo desconocido, ¿no? Y siempre es importante también señalar que este encuentro con la otredad o con el otro parte de la intención, ¿no? No es solamente un encuentro fortuito, que bien puede ser, pero o casual, sino hay una intención de una de las partes que busca el encuentro y que provoca el encuentro, ¿no? Yo, por ejemplo, buscaba una familia y buscaba un grupo que estuviera en un momento de construcción de su vivienda, ¿no? Y luego me instauré, porque pues soy muy necia y soy muy terca, ¿no? En esta, y creo en estos procesos de insertarte en la comunidad con quien estuve viviendo varios años de forma intermitente, ¿no? Pero desde un inicio vi claro mi posicionamiento, ¿no? Y una vez insertado, pues también te das cuenta em, que conoces realmente poco de la otra edad, ¿no? O sea, y reconoces tu ignorancia y eso es muy importante a través como de la convivencia con el otro. Es el único momento que yo encuentro como artista de este tipo de prácticas, ¿no? Y que viene de un mundo ajeno al de esta otra edad, ¿no? Eh, em, donde el otro deja de ser un objeto de investigación y se adentra como en una relación como de partenaire, ¿no? Como de complicidad, porque en ese momento pues sí, hay desnudez, te quitas la máscara y es esencial que existan esos momentos y es lo que justamente Marina Garcés llama de afectar y ser afectado, ¿no? Y de afectarse, ¿no? Y por eso creo que es bien importante, no concibo ningún proyecto participativo que no sea de largo plazo, que no sea procesual, porque la solidez de esa afectación solo puede venir de estar in situ, ¿no? Em, proceso es lo que realmente permite ver reflejado, o sea, es lo que permite verte reflejado en el otro, ¿no? Y es un primer atisbo de lo que realmente representa el otro, ¿no? Em, yo lo que he observado es que desde el arte participativo es común llegar como a un sitio y posicionarte en una situación como o de condescendencia y de superioridad, ¿no? O de una forma casi naif e irresponsable, asistencialista, de arte buenista, ¿no? Y ahí pues no hay, yo creo que no hay ninguna desjerarquización, que es complicada que la haya, ¿no? Pero bueno, a mí me molestan de sobremanera los proyectos benévolos y asistencialistas. Creo que ahí no sucede nada, no hay campo para que emerja esta cosa de la afectación, ¿no? Y creo que ASA logra poner de manifiestos todo esto, ¿no? A través, por ejemplo, de manifiesto los saberes locales a partir de un ejercicio participativo, pero lo hace de una forma crítica, ¿no? No creo que ingenua, ¿no? Para empezar, además, el proyecto no impone un set de ideas predeterminadas sobre un emplazamiento, sino que deja que la obra emerja de ahí mismo. Para mí, por eso era importante conocer la periferia, porque en este proyecto para mí la otredad estaba ahí, era la periferia, esos sitios que son considerados salvajes y que injustamente llamamos informales, ¿no? Esas grandísimas franjas de tierra, ¿no? Que son manipulables, que son asumidas como bordes que no pertenecen a nadie y que están ahí en suspensión, ¿no? Estos suelos con tenencia relativa que están en disputa, ¿no?
y que son susceptibles al despojo, ¿no? Pero que son fronteras que han servido de refugio para millones de personas que son expulsadas básicamente de la ciudad formal, ¿no? Esto es como la primera como el primer eje que quería plantear, como qué significaba para mí este acontecimiento, que era el encuentro con el otro, quién es el otro, uno es el otro, ¿no? Como decía Camus, ¿no? No hay nada más extraño en un país extraño que el extraño que lo visita, ¿no? Eh, y el segundo momento es el de la negociación de posturas antagónicas, ¿no? A mí el contexto en el que me interesa trabajar es un lugar que tiene que estar en conflicto, ¿no? Y no es social, no es económicamente homogéneo, no tiene como un carácter genuino, inmaculado, y mucho menos es una comunidad purista, ¿no? Eh, Todo lo contrario, es una comunidad heterogénea, híbrida, ¿no? Con problemáticas, es una comunidad diversa y fluida, ¿no? Y es una comunidad compleja porque ha perdido tradiciones y lenguas y además está en constante cambio y en constante amenaza, ¿no? Y, y para mí es muy importante entender justo que estas comunidades contienen tanto lo armónico como lo disarmónico, ¿no? Eh, y, y- y- mi colaboración con esta comunidad parte del conflicto, ¿no? Las diferencias como detonan justamente la negociación y el diálogo, ¿no? El conflicto en sí mismo no es la finalidad del proyecto, pero es importante que esté presente, ¿no? Por eso hago dispositivos de diálogo que den pie al consenso y al disenso de posturas contrarias u opuestas, ¿no? Y los hilos rojo y negro marcan esa distinción, ¿no? A través justamente de la negociación, ¿no? Y aquí es justo, ¿no? Donde justo nos ayudan a reflexionar sobre esa falsa dicotomía entre, por ejemplo, la propiedad privada y la propiedad comunal, o otra vez, lo que es tuyo, lo que es mío, lo que es legítimo, lo que es ilegítimo, ¿no? O sea, deriva como en una reflexión más amplia, ¿no? Sobre el espacio público y privada, ¿no? Sobre las apropiaciones legítimas y legítimas del espacio, ¿no? Ay, perdón. Em, eh, y justo nos hace entender que los asentamientos informales no son aberraciones, sino más bien son un resultado de todos estos procesos especulativos, ¿no? Que es un proceso de autofagia en el que la ciudad se consume a sí misma, ¿no? Y al decir, por ejemplo, de Rao, ¿no? Estos enclaves denominados patológicos e informales son en realidad cómplices unos de otros. Ahí está como ¿no? La contradicción, ¿no? La ciudad informal no existe como una práctica a priori, sino a la par de la especulación, ¿no? Eh, no es una patología, sino es un síntoma del modelo capitalista, ¿no? Eh, Estos barrios precarios nacen y crecen a la par de las grandes torres de acero, ¿no? Eh, por eso es ridículo que sigamos llamando como informal, como irregular, una extensión tan vasta de nuestras ciudades, ¿no? Que en realidad pues son la norma, ¿no? Entonces lo que quiero decir con este segundo eje es que pues la línea divisoria entre por ejemplo, formal e informal no es clara, ¿no? Las familias, por ejemplo, que no tienen derechos sobre las tierras y no tienen papeles de tenencia, pues aún así reciben una remuneración al ser desalojadas, o sea, hay una regulación, ¿no? El espacio público, y hablo, Gloria, es de todos, pero es de nadie. Entonces, ¿quién puede apropiárselo, no? El suelo en teoría no es propio para vivir en él por ser una zona de riesgo, de deslaves, de derrumbes, pero a la vez es explotado por sus recursos minerales, ¿no?
Un espacio en teoría pues es público, pero se privatiza al mejor postor, ¿no? Al que tiene poder económico, político y social, ¿no? O sea, las inmobiliarias pueden apropiarse del espacio, pero los autoconstructores no. Pero la señora que extiende su anafre, no. Pero las plumas de los desarrollos urbanos, sí, ¿no? Y ya casi termino. Esto me hace pensar en algo que ha trabajado a fondo la politóloga Chantal Mouffe, que se llama pues, consenso, antagonismo y agonismo, que son términos de teoría política, donde para Mouffe lo político, o sea que ella es una post-marxista, y siguiendo la tradición marxista, implica, para ella lo político implica intrínsecamente un antagonismo como entre diferentes grupos, el cual, estoy leyéndola, el cual se puede llegar como a definir con la dicotomía amigo-enemigo, donde las partes son necesariamente amigos o enemigos políticos. La permanencia en un estado de antagonismo implica un constante conflicto, por lo que la solución se puede buscar por el lado del consenso, o sea, a través de un pluralismo agonístico, ¿no? O sea, este último como que Chantal Mouffe no cree en el consenso, porque en principio, pues un consenso real no es posible, porque no mantiene, el consenso real hace que se anule la pluralidad, ¿no? Entonces, en lugar de un consenso, se busca crear un marco como democrático que sea aceptado por las partes, donde los diferentes grupos reconocen al otro como un adversario legítimo y no como un enemigo, como una amenaza por aniquilar. Es como lo que ella llama un estado de pluralismo agonístico. Y esa es como la búsqueda de alguna manera que se hace en arquitectura sin arquitectos. Por último, ahora sí, quisiera también hablar sobre el tercer eje, que es la forma más que sí tiene que ver con el fondo, pero es la forma en la que yo me acerco a la comunidad a través el medio del cine, ¿no? El cine de por sí es un medio muy invasivo, ¿no? Y siempre he creído que pues inhibe y es vampiresco, ¿no? Entonces, he intentado acercarme a través del gesto, ¿no? Y a través, o sea, acercarme al conflicto a través justamente de que lo que filme, lo que está, lo lo que viene en la imagen sea el gesto. Y recuerdo mucho, por ejemplo, o sea, una mirada no directa, sino más indirecta. Y un poco recuerdo esta, este libro de 6 propuestas para el nuevo milenio de Italo Calvino, en donde pone como ejemplo la medusa, que no se enfrenta como, el Perseo no se enfrenta a a la medusa de manera directa, ¿no? Sino se acerca a ella, se acerca a la realidad para quitarle peso a través de su escudo y a través del reflejo para poderla confrontar, ¿no? Y es el único que le logra quitar la cabeza porque le quita la levedad, le quita ese peso directo, ¿no? Y además no solo se la quita, sino cuando logra a través del reflejo quitarle la cabeza a la medusa, guarda la cabeza consigo, la duerme en la noche sobre unas hojas de romero y además la utiliza a futuro contra sus enemigos, ¿no? Al filmar, yo siento, o bueno, me he inspirado mucho en esto, de no ver y de no filmar de manera directa u obvia o abierta lo que hago, sino buscar el gesto o el detalle, ¿no? Y para mí eso es suficiente para remitir al resto, a todo lo que queda fuera del cuadro, ¿no? Como estos retablos japoneses, que ahí está en la esquina, está sucediendo la acción y que sabes que no necesitas ver toda la acción para poder imaginar lo que está afuera de ese detalle, ¿no? En cierto sentido, las imágenes casi todas son en close-up porque capturan un resabio de la acción completa, ¿no? Y hace que un gesto sea casi imperceptible y reconstruya la memoria visual y oral del ciclo justamente de la autoconstrucción, ¿no?
y que remita más bien a través de la fragmentación a la enormidad de lo que queda fuera del cuadro. Y en cierto sentido el dispositivo de hilos, la casa hilos también lo es porque retrata de esa manera como sutil de acercarse a la temática. Sí, es un elemento catártico, sí es un elemento de diálogo y disruptivo, pero lo hace de forma sutil, ¿no? Porque es un juego, es una herramienta, es fantasmagórico, es una figura mítica, es, es un centauro. Y bueno, tengo más apuntes aquí, pero ya son las 6:30. Qué bárbara, Sandra, muchísimas gracias por esa presentación, Sasa, por compartirnos todo esto que, pues para el espía, te lo digo, es muchísima luz a cosas que llevamos reflexionando y discutiendo durante ya varios años, vamos a ir para 3 años, y que el día de hoy nos compartas no solamente tu texto, ¿no? Sino también tu reflexión en vivo sobre este proyecto, pues es maravilloso para todos nosotros. Lo estamos realmente resonando con esto que nos dices y creo que tenemos varias preguntas, comentarios, siquiera yo las tengo, pero doy espacio para las participantes, los participantes que nos puedan compartir sus resonancias. Voy a presentarlos rápidamente si podemos saludar por ahí. Nada más voy a poner aquí. Bueno, si nos pueden saludar Aide Patrón, que está aquí con nosotras. Si nos pueden saludar, Atsi ya se fue. Lazo, que también anda por aquí, Porfirio Carrillo, Ilana Volvinic y Rodrigo Viñas, Abel Cervantes y Mariel Rodríguez, que también anda por acá. Entonces, si ustedes nos pueden empezar a compartir sus reflexiones, sus preguntas, adelante. Sí, adelante, por favor, Porfirio. 4 años, Natalia, no 3. No nos robes un añito, por favor. Yo tengo muchos comentarios y preguntas. No me voy a abrogar el uso de la palabra. Primero quiero agradecerte, no solo por el proyecto, sino porque veo en tu pensamiento el regreso al mundo clásico de los griegos, las preguntas básicas. Incluso propones esta maravillosa metis, ¿no? Que nos habla del origen de las palabras, el origen del conocimiento, el origen del arte, discutido. Seguramente a Natalia no le gusta esto de los griegos mucho, pero a mí sí me gusta. Entonces, quiero agradecerte eso, de verdad, porque yo siento que estás en esa reflexión que arrancó en el siglo III antes de Cristo y que nos damos cuenta que no está acabada. Cómo conocemos, cómo ilustramos, cómo pensamos, cómo hacemos poesía, cómo nos rebelamos contra lo establecido, que es el origen de la poesía. Primera pregunta en ese sentido. Tú ilustras con los hilos. ¿Te parece insuficiente y dices, no, es un giro poético? Quiere decir que no te interesa solo lo visual, sino también la palabra, porque la poesía es palabra. ¿Le quitas probablemente fuerza a lo ilustrativo para ponerlo en palabras o por qué eliges giro poético? Porque es un salto justamente es cuando empieza el juego y es cuando empieza la interacción en un plano en donde no, es un plano que es desconocido para todos, tanto para la familia como para mí. Entonces es la posibilidad de que incluso se rompa cualquier cosa, no tenemos ninguna certidumbre sobre ese giro poético, ¿no? Y escojo esa palabra porque es frágil, pero tiene una gran posibilidad de devenir algo como una quimera, justamente, ¿no? Y sí, es importante habitar para mí esta plasticidad de conceptos y de palabras
quizás por mi vicio de que vengo de las ciencias sociales y que todo lo queremos de alguna manera completar con este otro lenguaje, pero ya de por sí la estructura de hilos per se es un léxico, ¿no? Ya es ahí está contenido el alfabeto de arquitectura. Pero ¿estás conmigo de acuerdo en que es un léxico que no necesitaría palabras? Ahí está. Ok. Segunda y última pregunta para ojalá algún día nos volvamos a encontrar, espero que sí, y hacerte todas las preguntas que tengo. Esta es una pregunta bastante prosaica. Nos das definiciones profundamente antropológicas, pero también profundamente biológicas. Dices, conviví con una familia. Habité un territorio de una familia. En ese sentido, podrías decir, yo sé que no era el objetivo, o no lo sé de tu estudio, pero conviviste tanto con esa familia. ¿Tú crees que podrías decir que la ubicación de los hilos y las tensiones que se generan para ubicarlos depende de si la familia era solamente la familia nuclear, padre, madre, hijos, o si las tensiones cambiaban, si llegaban primos? O sea, lo que te quiero hacer, perdón por la pregunta, ¿tú crees que hay una correlación entre la disputa biológica del espacio y la disputa social? Sí, definitivamente, porque no son independientes. La casa aquí se entiende dentro de su contexto y el dispositivo de diálogo está cuestionando tensiones internas y también cuestiones externas. Y por eso este código binario al final, y eso me gusta también, acaba siendo cuestionado porque vemos en esta insistencia de bueno, malo, tuyo, mío, que no se pueden resolver en esta dicotomía, en esta falsa dicotomía, ¿no? Y tampoco, así como no se puede separar lo biológico de un contexto social, ¿me explico? De hecho, es una familia extendida que ni siquiera se concibe como de alguna manera tenemos pensada una familia nuclear, ¿no? El vecino puede acabar siendo parte de la familia. ¿Por qué? Porque aportó la puerta y de alguna manera se trasladó a vivir ahí y entra a una intimidad que si no vienes una familiaridad de sangre acaba siendo de pertenencia sobre el espacio, que eso es muy importante en un lugar donde no hay una propiedad escriturada, ¿no? de la casa. Entonces sí, yo creo que vida, y un poco lo digo ahí al inicio del texto, ¿no? La vida no se separa, ¿no? de la arquitectura, ¿no? Okay. Se entrecruzan, ¿no? Sí. Y aunque, bueno, sí, perdón. Supón tú que hubieras elegido un color específico de hilo para el espacio que reclamaba la madre, uno para el espacio que reclamaba el padre y otro para el espacio que reclamaron los hijos. ¿Qué crees que hubiera pasado? Pues bueno, nos iríamos más hacia, sí, el deseo más individual, ¿no? De cada, la pulsión ya individual, y en cambio aquí se siguió trazando como en algo dialógico que implica consenso y diciendo de la comunidad, ¿no? Okay. Así la comunidad sea de 6, así sea la comunidad sea de 9 o de 10, ¿no? Y que quizás la pertenencia de un hilo a cada uno hubiera quizás hablado más estrictamente del deseo personal, ¿no? Que luego se entrecruza con el de los otros, pero donde visibilizamos siempre un ente en ese todo. Es una buena propuesta, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, muy amable, lindo proyecto. Como dije, discutimos a lo largo de estos 4 años y parece que hay un consenso que la investigación artística no tiene métodos ni rutas preestablecidas. Yo creo que tu proyecto demuestra no lo contrario, pero demuestra una ruta. Gracias. Gracias a ti.
alguien quiere continuar, seguir con las ideas de Porfirio, hablábamos un poco de poder generar estos puentes que a mí me parecieron muy presentes todo el tiempo en la lectura y tanto en la presentación de Sandra, entre arquitectura sin arquitectos y las ideas que hemos ido redondeando sobre qué es o qué puede ser la investigación artística. Creo que hay varios de los puntos que tocas aquí que me gusta muchísimo porque se materializa cuestiones muy abstractas que hemos estado hablando a lo largo de varios años, pero que en tu proyecto se materializa a través de los hilos, de la metáfora, del hacer, del caso concreto, ¿no? Y que también habla de varias localidades que de alguna manera también nos resuenan a nosotros sin conocerlas siquiera, ¿no? Entonces, no sé si Abel, Lazo, Ilana, Rodrigo, Aide, se quieren aventurar ahí a hacer las preguntas, los comentarios. A ver, me animo, voy a bajar la mano que había levantado. Vale, Rodrigo y después Lazo. Yo hice muchas anotaciones, donde tengo muchas dudas y sugerencias en realidad. Muy bien. No sé si empezar por lo último, pero bueno, ¿a qué voy? Me llama mucho la atención la construcción de, si la construcción de la instalación, por ejemplo, fue colectiva, en in situ, o sea, ahorita ya estuvo mencionando un poco, Porfirio estuvo preguntando lo mismo, ¿qué tanto hay una negociación del espacio como tal? Y eso me llevó a que si hay una negociación del espacio es porque hay una proyección, porque constantemente hay una proyección del espacio, o sea, se está soñando, se está pensando, se está construyendo en un imaginario ese espacio constantemente y aparte está siendo constantemente también demolido para ser construido de nuevo. ¿Y a qué voy con esto? Ahí voy a otra cosa. Todos estos barrios precarios que construyen de esta forma o que autoconstruyen, se me hace como muy tremendo, que aparte son los que construyen la norma para las ciudades, ¿no? Es como el ejemplo de Brasilia siempre regresa, ¿no? O sea, es como todo el tiempo está allí como de ida y vuelta, ¿no? Construyen la norma, pero no pueden construir la norma para ellos, porque tienen que inventar su propia norma. Voy a todo eso también con los espacios consensuados y etcétera, que normalmente no existiría en un espacio que ya está determinado por una técnica, una disciplina, etcétera, ¿no? Y cierro con algo. Toda esta cuestión de la destrucción, ¿qué significa la destrucción de lo construido por uno mismo? Pero sobre todo por la comunidad que lo construye. Simbólicamente, ¿qué quiere decir eso? Simboliza la posibilidad de negar el poder hacer desde la autoorganización, ¿no? Entonces son como algunos de los comentarios, tengo otros comentarios más. Regreso rápidamente a la de los espacios consensuados, me regresa ahora esta referencia de moda en ya nuestros tiempos de Haraway, ¿no? Y de los nudos. ¿Qué es lo que convergen esos nudos? ¿Qué es, de dónde vienen todos estos nudos para hacer un entretejido de conocimientos, de emociones, de muchas cosas que van más allá de los hilos y que están atados como a un solo lugar, ¿no? Me imaginaría como la gran madre de los nudos. Pero bueno, hasta allí, y también solo referencias que seguramente conoces, ¿no? Y cierro con esta cosa que dice Illich de que habitar es la huella de la vida, que me parece así muy poética, muy bonita, que es un texto que viene si no mal me equivoco, en esta cosa de la choza de Gandhi, y que últimamente hemos estado muy obsesionados con él, me lo recuerda mucho. Y pues ya, nada, Paisaje Sumergido es un proyecto brasileño de unos fotógrafos en donde hay una parte donde están moviendo a la comunidad para construir una hidroeléctrica, en donde ellos tienen que destruir lo que ellos construyeron, para después inundarse de agua y ver sus ruinas debajo del agua,
y verse habitando una nueva ciudad que son puras casas de Infonavit que después abandonan y quedan ahí en el olvido. En el olvido, sí. Uh-huh. Ya. Un placer verte, Sandrita. Ay, igual, queridos. Y Lana, di algo, no te hagas. Me quedo en pausa después del lazo o después. Ajá. Iba a decir eso, que tal vez nos vamos de corridillo, siquiera Ok. para que cada quien alcance a decir algo, Lazo, Aide, Abel e Ilana, y luego volvemos con tus comentarios, Sandra. Pues hola de nuevo. Yo no iba a hablar ya nada, pero nos obliga Natalia. Un poco haciendo resonancia a lo que dice Rodrigo. ¿Me escuchan un poco? ¿Me escuchan bien? Sí. Va, quisiera como acompañarnos en la parte del despojo, ¿no? Que es una parte que a mí me resuena o que me parece como muy fuerte. Retroalimentando un poco con el proyecto, siento que como la investigación artística es un proceso cíclico o igual en proceso, la primera parte de tu proyecto es echar la loza, ¿no? O es lo que entiendo, ¿no? La segunda parte son las tiras de línea, ¿no? Y después de un tiempo llega como la noticia del despojo, ¿no? Creo que, no sé si no vi más o no estoy como contextualizado, pero hasta ahí va más o menos el proyecto, ¿no? Entonces pienso como en si tienes alguna idea sobre la resonancia que hay en tu proyecto acerca específicamente de ya la parte del despojo, cómo se está trabajando en ello, porque creo que es una parte que, como tú mencionas del proyecto, podría ser también un acontecimiento, ¿no? Dentro de todo el proceso de investigación o artístico, ¿no? Y lo poético que se genera con los hilos es muy potente. No sé si cómo estás pensando o si hay una reverberancia en la parte de hacer poético el despojo o cómo se está abordando esa parte, ¿no? Ay, pues qué bien, qué bueno que abordas esto porque, bueno, justo Arquitecturas en Arquitectos es un primer proyecto de una serie de proyectos que nos hablan justamente de este lema de ocupo mientras habito, mientras construyo, mientras planeo, mientras resisto, mientras me desalojan, ¿no? Y ahora estoy justamente inmersa en un proyecto que trata lo que en el proyecto de Arquitecturas en Arquitectos se deja como, obviamente no es el final, porque eso lo explico, sino es un ritornello, ¿no? Que es parte de un ciclo, pero que no se aborda en Arquitecturas en Arquitectos, sino se aborda en la investigación que parte de Arquitecturas en Arquitectos hacia este nuevo proyecto donde el punto central es el despojo y es el desalojo, ¿no? Y lo que se estudia no es tanto la acción del despojo, sino la reacción ante ese despojo, las estrategias de resistencia, que bien podría haber, es la autoconstrucción, pero otras estrategias de resistencias que las comunidades tienen en el momento en que van a ser despojadas, ¿no? Y que son estrategias que son suaves y son duras, muchas son clandestinas, ¿no? De cómo se resiste a este despojo. Por ejemplo, ¿no? Desde cosas que podríamos considerar banales como para nosotros, pero como la alteración de las vallas perimetrales de los campesinos aquí en Amatlán para recuperar aquellos terrenos que fueron despojados, ¿no? O sea, o qué pasa con los detritus o con aquellos espacios que son destruidos, como lo que observamos en una de las imágenes de Arquitecturas en Arquitectos. ¿Qué deviene en eso? Como ese vestigio arqueológico, ¿qué sucede con él y qué sucede con las personas? De eso va el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Entonces, por eso no pero lo que veo es que estoy inmersa en una investigación de largo plazo que empezó con Arquitecturas en Arquitectos, que se enfoca más como en este dispositivo primero de la METIS, ¿no? Cuestionar la METIS, recuperar la autoconstrucción como un saber local, entender las fases por las que pasa, pero que tenía como un espíritu muy distinto al espíritu que tiene que habla de la parte de la destrucción, ¿no?
como la destrucción ya como algo que también es la norma, ¿no? Ya es, también se volvió una norma y cómo ya es en cierto sentido incluso un vestigio arqueológico, es parte del paisaje, es el paisaje lunar, ¿no? Esa destrucción, de eso va el actual proyecto, ¿no? No lo trato en arquitectura sin arquitectos a fondo, sino lo trato dentro de este ritornello, dentro de esta molécula, ¿no? Porque en arquitectura sin arquitectos la resistencia está más bien en la autoconstrucción, ¿no? En este saber local. Pero sí es parte obviamente de toda esta investigación. Es una parte dura, es un proyecto que es difícil incluso sacarlo porque habla pues de lo que nadie quiere hablar, ¿no? Y siempre pues se quiere sacar algo bueno de ello, ¿no? Sí, y en ese llevo ya casi 6 años y no sé cuándo lo voy a terminar. Espero que pronto. Y sí, Rodrigo, ¿no? Los hilos son eso, justamente los nudos significan la afectación, ¿no? Entre las personas, ¿no? Que construyen este lugar, pero también, o sea, representan la unión, pero también representan la fragilidad, ¿no? Y esa fragilidad que está desde que construyes hasta que destruyes tu propio hogar en comunidad. Eso es algo tremendo, ¿no? Y sí, son habitantes que viven, no solo están marcando las directrices de otra ciudad y el devenir de estas ciudades, ¿no? Viven en contra de las reglas, pero están creando sus propias reglas, ¿no? No es que no haya reglas, están creando las nuevas directrices del trazado de este urbanismo, ¿no? No especializado y no formalizado. Gracias, Sandra. Gracias, Lazo y Rodrigo. Gracias, Lazo. Abel, Aide y Lana. Yo sí me quedé con, Adelante. dudas respecto al traslado al espacio museístico, porque creo que lo que nos has platicado tiene muchísima fuerza in situ en el proyecto ahí, pero también quisiera saber qué te quedó de ese tránsito, de ese cambio de lenguaje al espacio museístico, de esa recepción, cuáles fueron las diferencias y qué fue lo que sacaste de ese movimiento de repente. Pues, bueno, yo siempre creo que el proyecto tiene una fuerza distinta cuando está emplazado en el enclave desde donde emerge, ¿no? Y ese contexto que le da sentido y que yo llamo ese locus de conflicto, cuando aparece esta escultura, tiene un valor y un significado y una sensación muy distinta a la que se tiene en el espacio museográfico, que ya es un espacio ya más que lo ves con una distancia, en donde ves de per se un dibujo, una instalación, ya no estás viendo una proyección, ¿no? Y me fue muy complicado, la verdad, gravitar hacia el cubo blanco. Yo soy una artista además que expone poco en el espacio museográfico, más bien mis proyectos son de largo plazo, son procesuales de 5, de 6 años, son largos, ¿no? Y no tienen mucha vida en el espacio museográfico. Entonces es una doble pregunta. Primero, ¿cómo un artista que no tiene como de alguna manera esta experiencia en el espacio museográfico, por un lado, y por el otro, el cómo hacer esta traslación, ¿no? del espacio físico a un espacio más anodino, ¿no? Creo que lo que siempre llamó muchísimo la atención es poder ver como este render que ahí sí estaba en un espacio blanco y que ahí parecía realmente meterte a este AutoCAD, ¿no? Pero que siempre en el espacio museográfico resaltará más la parte llamativa de la espectacularidad de una instalación de este tamaño, ¿no? Grande, frágil, ¿no? O sea, y por eso era importante para mí habitarla del filme, ¿no? De estos dispositivos que nos llevaran a contextualizar
que para empezar no es una escultura que sea un pull-up, ¿no? En donde tú vas a un lugar y emplazas y pones algo ahí en el espacio, sino que cómo hacer ver que emergió en el espacio y cómo en ese otro espacio albergarla y abrigarla de contenido también a través de estos dispositivos, ¿no? De estos pequeños cines que estaban hechos con los materiales del mundo de la autoconstrucción, ¿no? Todo se estetiza de alguna manera, eso es inevitable, ¿no? En un cubo blanco, porque pues finalmente pues es una imagen cuidada que está colocada espacialmente, pero se busca recrear la fragmentación, o sea, hay elementos en los que creí que eran indispensables que estuvieran en ese espacio museográfico, ¿no? La fragmentación, la temporalidad, este binomio espacio-tiempo, ¿no? Esta cuestión de no poderlo ver tan fácilmente, ¿no? No es que, pues si quieres verlo, pues tienes que quedar un buen rato, ¿no? Cuando pues lo hicieron muy pocos en realidad, ¿no? Porque yo creo que no hay espectador más flojo que el artista, ¿no? Porque se quedan ahí 5, 10 segundos, ¿no? Y no hay este tiempo, ¿no? Entonces yo quería que justamente, pues a mí me interesa ese espectador que se pueda quedar ahí, que pueda ir de una instalación a otro, pasar por el cubo y su experiencia será distinta a la de, mi propia experiencia fue muy distinta en el sitio, en el emplazamiento de Ciudad Bolívar, que por ejemplo en el Chopo o en otros lugares donde se expuso, ¿no? Me queda que la sensación de que es complejísimo llevar estos proyectos, aún con todos estos conceptos de los que te puedo hablar y con esa intención, saber si realmente un proyecto participativo logra esa vitalidad y esa energía y ese significado en el espacio museográfico. Me cuesta todavía pensar si lo logra, ¿no? Pero lo cierto es la importancia de que estas microhistorias, ¿no? Puedan estar en espacios donde pues que lleven a un público más amplio, ¿no? Y se reflexione sobre estas pequeñas como microhistorias que además pues de las que estamos rodeados, pero que es como ponértelo, es como llevar también lo privado a lo público. Ahí también se mezcló eso, de llevar lo privado a lo público, pero donde es incierto que es privado y que es público, incluso luego en el propio museo. Sí, pero me queda también a mí esa pregunta sobre qué pasa pero para mí es importante que mi proyecto no se vuelva, el proyecto de Arquitecturas y Arquitectos, no se muestre solo como un archivo, ¿sabes? O sea, para mí era importante como mostrar esta parte como lúdica, ¿no? Yo creo que los proyectos, y me encantan los archivos y me encanta el trabajo de nuestros amigos aquí 3, pero me refiero a que normalmente, a que siempre se quiere hacer esta cosa de migrar estos proyectos colaborativos en formatos de archivo y que a veces parece que están peleados con esta belleza más lúdica de estos formatos, ¿no? O que los hacen menos participativos o menos posibles como de reflexionar porque están en este formato lúdico. Yo creo que no. Ahí me siento como fiel a lo que pienso sobre esta interacción de la antropología y el arte, ¿no? Y a que no tiene por qué una sobrepasar, o sea, ahí pueden conectarse, ¿no? Yo normalmente veo eso en los proyectos participativos, la verdad es que me dan muchísima flojera porque me aburre incluso muchas veces verlos, ¿no? O sea, le restan muchas veces esta parte que creo que es esencial, ¿no? O sea, de la experiencia, ¿no? Con el dispositivo. Y que no por ello deja de ser reflexivo. Perdón. Claro, muchas gracias. Y es que justo en las imágenes que nos pusiste, me parecía, creo que esos elementos estaban muy presentes en la cuestión transitable, en la cuestión de que se iba desvaneciendo, que te le ibas llevando, en la cuestión que aparte llevaste a las personas que también construyeron en su casa la casa de ellos, y como que pues me pareció muy, pues sí, justamente. Pero bueno, muchísimas gracias, Sandra.
No, muchas gracias a ti, Abel. Aide, adelante. Gracias, muchas gracias. Pues como te había comentado, Sandra, en un inicio de la transmisión, el texto que nos compartes, pues me trastocó muchísimo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel formativo, a nivel profesional. Y yo no soy artista y soy nuevo en esto de la investigación artística, pero hay algunas cosas que me gustaría preguntarte. Tengo 3 preguntas. Primero, bueno, veía aquí, por ejemplo, en el texto, hay un pequeño enunciado acerca de la interdisciplina, que lo leí en un principio y sentí que lo entendí, y luego lo volví a leer y dije, no, no lo entiendo tanto, y luego lo volví a leer y dije, creo que no lo entiendo, entonces te voy a preguntar. Pero hablabas, lo ponías como sinónimo cuando dices la interdisciplina, o más bien la indisciplina, dices, me permite de una manera más orgánica y natural abordar algo tan complejo, ¿no? Entonces, preguntarte, porque, por ejemplo, a nosotros en nuestra formación como investigadores, yo me estoy formando como investigadora, pues se nos habla mucho acerca de la interdisciplina, ¿no? Y yo estoy hasta aquí con la interdisciplina, haciendo proyectos interdisciplinarios, pensando de manera interdisciplinar, configurando nuevos objetos de estudio, etcétera, ¿no? Y de repente siento que es como querer nombrar algo que a lo mejor no es innombrable, ¿no? Entonces, cuando leí esto de la indisciplina, me hizo mucho más sentido, entendí como este concepto, creo yo, de lo interdisciplinar, creo que lo entendí como mucho mejor, a estar siempre pensando en términos interdisciplinares. Entonces, primero preguntarte cómo conceptualizas esto, o sea, cómo lo entiendes tú como investigadora, y voy a hacer así las 2 preguntas ya más rápido, ¿no? Y también preguntarte acerca de esta investigación que realizas, pues entiendo que, bueno, algo que me parece súper extraordinario y me gustaría también comentártelo, de los artistas, es que me encanta cómo hacen investigación, cómo hacen una obra, como este ensayo que nos compartes, cómo haces una obra con todos los requerimientos metodológicos, o sea, que no están provistos tal cual como en un artículo, por ejemplo, ¿no? Que dice muestra, supuesto, hipótesis, metodología, sino que vienen todos esos elementos y están dados, están ahí, se ven, pues. Entonces eso me gusta mucho de la investigación artística, de esto que nos compartes. Y regularmente, pues uno siempre quiere como parecer investigador y luego, por otra parte, ser como uno mismo, ¿no? Entonces siempre hay como esta dualidad, esta separación. Y me gustaría preguntarte, que es la segunda pregunta, a nivel personal, como Sandra, no como investigadora, no como con estas técnicas, métodos, teorías, a nivel personal, ¿qué requirió de ti hacer este trabajo de investigación? Y por último, que también tiene que ver con una parte que abordas aquí acerca de la afectividad y la colaboración, me gustaría preguntarte también cómo logras esta colaboración con todas estas personas, cómo logras que participen. O sea, sí lo entiendo desde la afectividad, pero si me pudieras hablar más acerca de los cómo, eso para mí pues sería extraordinario. Y esas son mis 3 preguntas, Sandra, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Aide. Bueno, pensando en lo que dices sobre la interdisciplina, ¿no? Y que estás hasta el gorro, de que también a veces como las cosas se ponen de moda y luego se dejan de poner, ¿no? Pero uno siempre se quiere insertar o está ahí en ese momento y todo lo que nombra tiene que ser interdisciplinario, cuando pues muchas veces puede tener ecos de antropología o ecos de otra cosa y no necesariamente es un trabajo interdisciplinario. Yo misma me he hecho esa pregunta. Yo pues estudié ciencia política y luego estudié una maestría que es un híbrido y que lo es todo y lo es nada, ¿no? Y que finalmente la manera, ahora sí que el dispositivo que yo escogí fue el arte, ¿no? Y que
Entonces me era como, me daba cuenta que me era muy difícil trabajar a través de medios más clásicos, no porque la teoría política o el ensayo, ¿no?, antropológico fuera acartonado, pero a mí me acartonaban, ¿sabes? A mí sentía que necesitaba otro tipo de estructuras que no dejaran esa investigación que me gusta, que es dura y que es de tiempo y que es de largo plazo y comprometida, ¿no? Pero que me permitiera sacarlo a través de otro tipo de formatos, ¿no? Y el encuentro para mí con el cine, ¿no? El encuentro para mí con la imagen en movimiento sobre todo, es lo que me hizo ver que estas disciplinas podrían cruzarse sin estar peleadas, ¿no? Y podrían incluso enriquecerse, ¿no? Pero yo creo que no tienes que hablar, o sea, no se habla de lo interdisciplinario porque hay que hablar simplemente si el proyecto, con qué el proyecto embona y desde dónde nace, ¿no? Esto, mi propia naturaleza pues me fue llevando a que a mí me interesa un problema antropológico. Eso es lo que he estudiado en realidad toda mi vida, pero la manera de abordarlo lo encontré a través más bien de otras de herramientas que me las proporcionaba el arte, ¿no? Y he podido de alguna manera, siempre por eso, quizás la pregunta, ¿cómo se llama lazo? Sí, ¿no? He podido como encontrar esta como química entre el análisis antropológico, la investigación antropológica y ese espacio más muy disciplinado también, pero más lúdico y fantasioso que me permite el mundo de la imagen en movimiento, ¿no? No es algo que forces, Aide, es algo que está ahí y le llamo indisciplina porque justamente no se atiene categóricamente ni a uno ni a otro, ¿no? Puede replantearse y reformarse quién es un antropólogo, quién es un artista, ¿no? Jean Rouge para mí era un antropólogo y un artista a la vez, ¿sabes? O sea, eh, me inclino hacia este tipo de investigaciones y personajes que hibridan con facilidad dentro de estas, sin acartonarse y sacando como lo mejor la una de la otra, sin banalizar, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Y por eso le llamo indisciplina, porque no se aferran a una ni a la otra en el sentido total de la disciplina, ¿no? Extraen de ellas cosas esenciales y que crean una nueva disciplina que es la indisciplina, ¿no? Así le nombré, ¿no? Y luego, ¿cómo hago para acercarme a estas comunidades o a estos grupos? Pues bueno, yo soy una persona muy necia y muy osada, ¿no? Y tengo siempre, a mí es lo que más me gusta de toda la investigación, la parte del trabajo de campo, del encuentro, justamente por eso lo puse dentro de estos ejes que cruzaba, es precisamente poder encontrarme con esa otredad que me es ajena y que me genera también un reto, como justamente ese es mi carácter de politóloga, ¿no? De poder entender ese conflicto y lo hago pues con mucha osadía, soy muy persistente y me gusta la socialización mucho. Ya, Ilana, mira, ahí ya estás diciendo que sí, para bien y para mal, porque esta osadía me ha llevado justamente a hacer proyectos como lo de Arquitectura sin Arquitectos y me ha llevado también a no hacer proyectos que he trabajado durante mucho tiempo porque esa propia necedad pues te lleva hacia otros lugares que no son muy placenteros, donde se rompe el vínculo con la comunidad. Hay que estar dispuestas a eso, ¿no? Y
me gusta mucho el diálogo, me encanta poder, entablar el diálogo con el otro, ¿no? Conocerle, irme. Yo, la verdad, para mí es una forma de vida, porque yo me desplazo físicamente, me voy a vivir a los sitios cuando hago un proyecto, ¿no? O sea, y eso pues me absorbe, es parte de mi vida, mi práctica, mi investigación artística es una forma de vida también. O sea, yo estoy viviendo ahora en un lugar donde pues ya tengo 1 año y medio donde estoy haciendo un proyecto, ¿no? Y bueno, eso me ha causado, pues me ha generado cosas muy buenas para la profundidad con la que trato el proyecto, y a nivel personal, pues entre buenas y malas, me ha causado varios divorcios también. Entonces, no es fácil, ¿sabes? Porque es algo muy comprometido, ¿no? Y luego te comprometes con una comunidad, y muchas veces pues también puedes llegar a ser expulsada de esa propia comunidad. Entonces también hay que estar como, el trabajo colaborativo es eso, ¿no? No sé. Muchas gracias, Sandra. Pues se nos va acabando el Sí, tiempo. ya, pues, eso estaba diciendo el tiempo. Pero ha sido súper interesante todo lo que nos comentas. Igual, si Ilana nos puede regalar algo de comentarios o de algo que le haya resonado para ir cerrando, o no quieres, Ilana, ya dices ya. Lo que pasa es que no quiero robarme el tiempo ya de todo mundo, pero bueno, nada más creo que concuerdo mucho con Lazo, y quizá la cosa que se me quedó resonando a mí tiene que ver con, hay 2 cosas. Una, la noción de jerarquía, ¿no? Como que en algún momento del texto mencionas que estas autoconstrucciones se hacen sin jerarquías, pero también pensaba, bueno, digamos que más bien con una negociación interna y demás, ¿no? Y yo pensaba un poco en las jerarquías simbólicas que también operan detrás de ese, porque el imaginario que está detrás de estas varillas que salen son lo que podríamos llamar, o lo que me inventé como término, imaginario moderno, ¿no? Esta idea de querer ser este ente moderno, de la modernidad misma, pues, o sea, en todo lo que conlleva eso. Y el deseo de la otredad metálica, ¿no? Que es como blinky blinky que se ve en las construcciones. Y entonces también pensaba mucho en que hay unas jerarquías que operan en niveles mucho más sutiles, ¿no? Con otros nombramientos. Y lo pensaba también en cómo se maneja eso en términos de la posición del artista, que hablabas tú ya de Marina Garcés y de la honestidad, pero creo que ahí también hay toda una serie de cosas que desdoblar que son bien interesantes y bien importantes, ¿no? Sí, bueno, más o menos, ¿no? Y la otra tenía que ver con estos procesos o estos cortes semióticos que se hacen en los proyectos de largo plazo y que le van dando múltiples sentidos o se desdoblan en direcciones distintas, ¿no? Que me parece fundamental para todo proyecto de largo aliento, y que tiene que ver con estar constantemente reconfigurando lo que se planteó en un inicio, y cómo cada distinto momento y cada formato y cada materialidad exige de nosotros también cosas distintas, ¿no? En fin, era un poco lo que pensaba. Sí, sí, sí. Muy bien. Por eso son agónicos esos procesos, ¿no? Porque, acaban. Yo he intentado hacer proyectos más cortos, pero no lo logro. No lo logro. Es así. Se van a más. Sandra, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, por todas las reflexiones que realmente son pues reflexiones tuyas, pero con otras muchas comunidades, entonces que son reflexiones muy sedimentadas y que a nosotras nos resuenan muy fuertemente en El Espía. Particularmente, como dice Aide, desde la indisciplina nos resuenan bastante, nos resuenan la idea de proponer y ejercitar otros órdenes, de imaginar otros órdenes, la idea de la autoorganización, de la agencia, de todas estas como herramientas o luces que nos puede dar tu trabajo sobre qué puede ser la investigación artística. Entonces me parece que nos regalas muchas herramientas de pensamiento que seguiremos seguramente aquí reflexionando y debatiendo entre nosotras. Y pues nada más agradecerte muchísimo de verdad por tu generosidad, por querer dialogar con nosotras, por hacer, como dice Ilana, este otro corte o cada vez que lo vas compartiendo,
estos otros cortes de reorganización con otras personas, de generar esto que estabas diciendo de encuentros, de generar estos acontecimientos a partir de fusionar o de poner en encuentro, en común, un proyecto y el otro. Entonces, pues el espía está súper agradecida contigo. También te vamos a compartir nuestros textos, lo que hemos ido pensando y escribiendo al respecto de la investigación artística. Y pues ojalá que podamos seguirnos encontrando, no solamente en la virtualidad, sino esperemos más adelante en la presencialidad, porque también creemos que es muy importante. Pues muchísimas gracias de verdad, en nombre de todos nosotros, por tu generosidad sobre todo.